Gracias por esta noche. Una vez más agradecemos tu cuidado, tu guianza, Señor, y tu ánimo para que podamos estar en este lugar escuchando tu palabra. Y gracias porque, Señor, todo lo que necesitamos saber acerca de los últimos tiempos, tú lo has dejado plasmado en tu palabra. Y todo lo que no quieres que sepamos, lo ha dejado en tu sola potestad para que siempre estemos, Señor, alertas y estemos dependientes y estemos en vela anhelando tu regreso. Así que ayudas, Padre, nuestras mentes finitas a poder entender este curso y a poder, Señor, ver lo que tú has revelado en tu palabra acerca de este tema. En Jesucristo te lo rogamos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pueden tomar asiento. Vamos a dar inicio a el tema de la escatología, que ya habíamos hablado desde hace tiempo, el deseo de poder hablar del mismo, ya que se han dado tantas malas interpretaciones. En el tiempo presente también se habla tanto acerca de los últimos tiempos, de regreso de Jesucristo, y nosotros queremos ir a través de la Escritura y ver qué dice la Biblia acerca de este tema del fin de los tiempos. Eso es lo que significa la palabra escatología, el fin de los tiempos, el estudio de los eventos futuros. Eso es lo que se denomina como la palabra escatología. Es el fin, el estudio, de los eventos futuros o del fin de los tiempos. Se conoce también la palabra escatología, o se divide como escatología personal, que es el estudio futuro de los individuos personales, que lo vimos hace un mes atrás. Estuvimos viendo este tema, la muerte, el estado intermedio, la resurrección, la glorificación, la eternidad. Eso es parte también de escatología, pero ese tipo de escatología se conoce como escatología personal. Lo que vamos a estudiar ahora es escatología general, es decir, hablar acerca de la segunda venida de Cristo. Estaremos hablando acerca del milenio, del juicio final, del cielo nuevo, la tierra nueva. Eso es lo que estaremos estudiando como parte de la escatología general. Antes de ir a entrar de lleno en el tema, yo quiero que tengamos como base lo que la palabra de Dios nos dice que es el fundamento de las profecías, ya que cuando hablamos de los últimos tiempos, estamos hablando también de profecías, cosas que Jesús dijo, cosas que Juan vio. Y es importante que tengamos esto como base principal para que entendamos de qué se trata la profecía, de qué se trata el estudio de los últimos tiempos. Y mira lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 19, versículo 9 al 10, dice: y el ángel me dijo, escribe, hablándole a Juan, que está escribiendo el libro de Apocalipsis, le dice: bienaventurados son los llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas palabras son verdaderas, son verdaderas de Dios. Y me postré a sus pies para adorarle. Y me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, aquí el ángel está diciendo a Juan, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús, escuche bien, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿De qué trata la escatología? ¿De qué trata los últimos tiempos? ¿De qué hablaron los profetas? ¿De qué habla Apocalipsis? ¿De qué habla Jesús mismo? ¿De qué hablan los apóstoles? ¿De qué trata el espíritu de la profecía que dice la Escritura? De Jesús. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Es decir, el espíritu de la profecía no habla acerca de Israel. Ese no es el punto principal de la profecía. El punto principal de la profecía no es el cataclismo final que va a ocurrir. El espíritu de la profecía no es otra cosa que lo que la Biblia dice, que toda la Biblia trata de eso, y es el testimonio de Jesús. Ese es el espíritu de la profecía. Si nosotros no entendemos
el espíritu de la profecía, con Jesús vamos a hacer lo que se ha hecho de la escatología y de la profecía. Hemos hecho un mercado sin entender realmente lo que esto se trata. Cuando buscamos qué tiene que ver el espíritu de la profecía de Jesús, pues yo quiero ver a Jesús en el cumplimiento de cada una de esas cosas. Y eso es lo que hace la escatología bíblica. La escatología bíblica ve a Jesús, el espíritu de la profecía, cumpliendo cada detalle de la misma. Y eso es lo que nosotros buscamos cuando vamos a la Escritura. Yo no estoy buscando un reloj profético que me diga la aproximación del momento de su venida, ni tampoco yo estoy buscando el anticristo, ni yo estoy buscando al falso profeta. Yo estoy buscando a Jesús, el espíritu de la profecía. Hoy se pierde el tiempo buscando especulaciones en base a eventos escatológicos con personajes distintivos, y perdemos de vista que el punto principal por el cual la profecía se escribe es Jesús. Y la gente, en vez de disfrutarse la escatología, lo ve como un tipo de miedo. Y esa no fue la razón por la cual se escribe Apocalipsis. La razón por la cual el Apocalipsis se escribe es para darle ánimo, viendo el cumplimiento de Cristo a través de cada una de estas palabras dadas por Dios a Juan. Así que el testimonio dado por Jesús fue acerca de sí mismo y de su obra redentora. Cristo es el centro de la Escritura, que no se nos olvide esto en toda la escatología. Cristo es el centro de la Escritura y Cristo es el espíritu de la profecía. Mire lo que dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, en el cual anunciaba de antemano el profeta falso, el anticristo y el 666. ¿Verdad? ¿Eso es lo que dice ahí? No. ¿Qué es lo que anunciaban de antemano y lo que proclamaban de antemano los profetas y que indagaban el tiempo por el Espíritu de Cristo? Los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ese era el deseo de los profetas. Ellos no estaban buscando especulaciones que no tienen la importancia de lo que realmente importa. Entonces él le dijo: oh insensato, cuando Jesús estaba camino, los caminantes de Maús estaban tristes porque no entendían la profecía, porque dice: mira, el que habría de venir no vino, mataron a un Jesús, no se cumplió lo que se había dicho. Y entonces él les dijo: oh insensatos y tardos para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Está hablando de la escatología. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, declaraba por todos los profetas, les declaraba por todas las escrituras lo que de él decían. Si no disfrutamos la escritura viendo a Cristo en ella, no entenderemos nada. Va a ser un cuento más. Leer un vocero, leer una novela, porque el espíritu de la profecía se llama Jesús. Y les dijo: estas palabras os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Esas eran las tres partes que se dividía el Antiguo Testamento: la ley de Moisés, los 5 libros del Pentateuco, los profetas, todos los profetas menores y mayores, y los salmos. Y los salmos eran conocidos como los libros poéticos. En los salmos está incluido los proverbios, está incluido el cantar de los cantares, salmos. Entonces todo esto es parte de los libros poéticos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento. Él tomó el Pentateuco y mostró dónde estaba él en él mismo. Tomó a los profetas y mostró de qué se trataba la profecía que era de él.
Y tomó, los salmos y mostró que los salmos hablaban de él. Toda la escritura se trata acerca de Cristo. Hechos capítulo 10, versículo 43, dice, de este dan testimonio todos los profetas. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren reciban el perdón de pecado en su nombre. Así que no podemos tomar las escrituras, hermanos, como si fuera un tipo de bola de cristal, y yo voy a ir a ella con una curiosidad acerca del futuro para ver qué va a suceder. Para eso no se nos dio la Biblia. La Biblia no se nos dio para que busquemos ahí, ok, vamos a ver qué va a suceder en el futuro y voy a ver quiénes son los personajes. No, sino que nos fueron dadas para que conozcamos a Jesús y la esperanza que tenemos en Él. Y para eso se nos dio también la revelación de los últimos tiempos, para que conozcamos a Jesús y tengamos puesta nuestra esperanza en Él. Así que este tema, tristemente, por no tener la motivación correcta de buscar en Cristo todo el cumplimiento de cada una de las profecías, se ha vuelto gran controversia en medio de la iglesia. Hay varios aspectos de la escatología que nosotros como evangélicos no estamos de acuerdo, y hay mucha diferencia dentro de los mismos, y eso vamos a ver primero los puntos que estamos de acuerdo antes que entremos a los puntos en desacuerdo. Los puntos que estamos de acuerdo en todas las escuelas de escatología que existen, por lo menos las 5 principales, es que Cristo va a retornar de manera visible, física e inesperada. Por lo menos las 4 escuelas ortodoxas de escatología, hablando del dispensacionalismo, amilenialismo, postmilenialismo y premilenialismo, creen que Jesús va a venir de forma física e inesperada. Así que en eso nos damos la mano, nos tomamos un café, estamos en el mismo barco. Y eso lo podemos ver en toda la escritura, Mateo 24, Juan 14, Cristo va a retornar de manera visible, física, inesperada. Así que este tema es uno frecuente, no es algo como lejano, es frecuente en todo el Nuevo Testamento, esa venida y ese regreso de nuestro Señor Jesucristo. En los puntos de acuerdo es que debemos esperar con ansias el regreso de Cristo. Sea que tú seas dispensacional, premilenial, amilenial o postmilenial, el deseo con ansia de que Cristo regrese es algo que nos debe caracterizar a todos en cuanto a el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y la respuesta cristiana a este evento en la Biblia, en Tito, Apocalipsis, Filipenses, en Primera de Corintios, siempre habla con una expectativa ansiosa, un deseo profundo para que Él regrese. Eso estamos todos de acuerdo que así debe ser. El grado en que los cristianos deseamos el retorno de Cristo está muy ligado a la vida espiritual de la iglesia o de una persona. Una persona que tiene una vida con Dios realmente cercana, cada día el deseo de su corazón es: ven, Señor Jesús. Tú vuelves y anhelamos estar contigo, no como una forma de escapismo, sino como un anhelo en nuestro corazón de que queremos estar contigo. Queremos ver tu justicia reinar en medio de un mundo de injusticia. Queremos ver tu reino establecido sobre la tierra. Una de las peticiones en el Padre Nuestro es precisamente esa: venga tu reino, que el reino de Dios se establezca, y eso va a ser de una forma plena cuando Él regrese por segunda vez. Mientras tanto estamos, como llaman los teólogos, en el ya, pero todavía no. Si el reino de Dios comenzó en el corazón de la gente a ser transformados por el Espíritu Santo, pero Él todavía no, es que ese reino pleno no ha llegado y no va a llegar hasta que estemos con Él en su reino eterno. Y la verdad de un inminente retorno de Cristo no debe ser un impedimento para trabajar en los proyectos futuros y hacer planes en la obra del Señor. Que eso fue uno de los graves errores en el extremo dispensacionalista en Puerto Rico en los últimos 60 años. Yo recuerdo que hubo un tiempo dado donde
un evangelista muy conocido, dijo que Cristo venía en el año 1987. Cuando Cristo venía en el año 1987, la gente no estudiara, no fuera a ninguna escuela, no fuera a ninguna universidad, porque Cristo iba a venir. Pasó el 1987 y quedó en una falsedad. Algunos lo reinterpretan. No, lo que pasa es que Cristo vino en forma de juicio, que Cristo vino y tratan de arreglar ese tipo de cosas, pero nosotros no estamos llamados, Jesús nunca nos mandó a estar en monasterios, a estar separados del mundo, a menos que hagamos un retiro en silencio o en ayuno como persona o como familia o como grupo de iglesia. Pero lo normal de la vida es que nosotros estemos aquí, somos la sal y la luz del mundo, para preservar la verdad y para trabajar en medio de un mundo inconverso hasta que Cristo regrese. Que cuando Él venga nos haya haciendo lo que nos mandó a hacer. No que nos haya escondido en una montaña esperando su regreso sin hacer lo que Él nos mandó a hacer. Establecer el reino de Dios. Así que debemos trabajar en proyectos a largo plazo, aunque Cristo pueda venir mañana. Ahora, no sabemos cuándo el Señor va a volver. Y eso toda escuela de escatología sana o dentro de la ortodoxia, estamos de acuerdo. Una escuela de escatología que te diga fecha, tú sabes que estás hablando con una falsa escuela, un falso maestro. Porque la palabra nunca nos manda a buscar fecha, no podemos conocer, dice la Escritura, Jesús lo dijo claramente, solamente está en la potestad del Padre. Cualquiera que clame fecha de regreso de Cristo, erra y desobedece la palabra de Dios. Cualquiera, hermanos, que ponga fecha. Usted puede saber que es un falso maestro. No, es que él se arrepintió, sí está bien, se arrepintió, pero es falso maestro. Y qué bueno que se arrepintió por falso maestro, porque nunca estamos llamados a dar fecha. Y este grave error, donde han caído muchos, y muchos seguidores, en busca de el sensacionalismo, van detrás de ellos. Los resultados, puntos de acuerdo en cuanto a el regreso de Cristo, el resultado del retorno de Cristo es: 1, el juicio de los incrédulos. Todas las escuelas escatológicas estamos de acuerdo de que Cristo va a juzgar un día a los incrédulos. 2, todas las escuelas escatológicas estamos de acuerdo en que va a haber un premio final y una recompensa a los creyentes. Todas las escuelas. La vida eterna en el cielo y tierra nueva es para los creyentes. Todas las escuelas ortodoxas de enseñanza escatológica creen esto. Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo reinarán por siempre. Oye, pastor, no, entonces no hay mucha diferencia, estamos bien. Por lo menos en estos puntos principales no hay diferencia. Por esa razón yo puedo tener una diferencia en algunos aspectos que los vamos a ver más adelante, que hay diferencias en las escuelas de escatología, y poder seguir llamándole hermano en Cristo y poder seguir respetando sus posturas aunque sean diferentes a las mías, porque hay mucho que tenemos en común. ¿Ok? Creemos en todas estas cosas como parte de lo de acuerdo. ¿Estamos bien hasta aquí, verdad? Ahora vamos a entrar en los desacuerdos. Las cosas que hay en desacuerdo, los puntos en desacuerdo en cuanto a las distintas escuelas de escatología. Los puntos en desacuerdo, número 1, es la naturaleza y el propósito del milenio. El milenio se encuentra solamente en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1 al versículo 20, es donde único aparece este nombre del milenio, o se habla de un milenio, de 1000 años, donde único aparece. Apocalipsis capítulo 20, del 1 al 20, es donde aparece eso. Se me fue. Vamos a volver otra vez. No se me vayan para los rascacielos de Los Ángeles. ¿Qué habrá pasado? Ok.
Ahí está. Ok, ahí es donde comienzan las diferencias en cuanto a las escuelas de escatología, y es en cuanto al milenio. El milenio es literal, no es literal, son 1000 años literales, no son literales, se va a dar, no se va a dar, y eso lo estaremos viendo en los próximos estudios. El retorno de Cristo con respecto al milenio: Cristo viene antes del milenio, después del milenio. Los que creen que Cristo viene antes del milenio se conocen como premileniales. Los que creen que Cristo viene después del milenio se conocen como postmileniales. Los que creemos que Cristo es, el milenio es un periodo de tiempo donde no necesariamente está hablando de un lenguaje literal en un libro simbólico, se conocen como amileniales. Y eso lo estaremos viendo, cada uno de ellos también en este curso. La secuencia de los eventos de retorno de Cristo. Cristo viene antes de la tribulación, después de la tribulación, durante la tribulación. La iglesia pasa por la tribulación, no pasa por la tribulación. Eso lo estaremos viendo también en este curso. Y esa es una de las diferencias en las escuelas de escatología. Y en cuanto al tema de la salvación de los judíos, ahí está también lo que se conoce como el dispensacionalismo, donde algunos creen que Jesús tiene un plan para la iglesia y viene entonces primeramente un arrebatamiento para la iglesia, se conoce como dispensacionalismo clásico, y luego Dios tiene otro plan con Israel, y cuando Dios se lleva a la iglesia, Dios comienza a terminar lo que se quedó en una pausa en el Antiguo Testamento, Jesús reinando por 1000 años literalmente en Israel. Eso se conoce como dispensacionalismo clásico, que es el que la mayoría de las personas, mayormente aquí en Puerto Rico, es el que conoce y el que se ha enseñado y el que se ha dado en las películas. Por ejemplo, yo no sé cuánto han visto Left Behind, Dejados Atrás. Eso es dispensacionalismo clásico. Creen en diferentes raptos, y vamos a ver también estos temas. Ahora, antes de entrar ahí, que probablemente entremos la semana que viene, preguntamos: ¿puede Cristo venir en cualquier momento? Levanten la mano los que creen que Cristo puede venir en cualquier momento, y luego levanten la mano los que creen que todavía Cristo no puede venir porque hay cosas que no se han cumplido, que faltan por suceder. ¿Cuántos creen que Cristo puede venir en cualquier momento? Levanten su mano. Ok. Y los que no, es porque entonces entendemos que, entienden que no puede venir por causa de que faltan cosas por cumplirse. Ok, pasajes que predicen un retorno de Cristo inesperado y repentino. Todos estos pasajes que están aquí, Mateo, los evangelios, las cartas pastorales, Apocalipsis, Segunda de Pedro, hablan acerca de un regreso inminente, inesperado y repentino que puede ocurrir en cualquier momento. Nos presentan estos versículos que están aquí. Dice: estemos listos, estemos velando, porque eso puede ocurrir. Ahora, ¿por qué entonces Cristo se ha tardado tanto? Si son pasajes que hablan de una inminente venida, ¿por qué Cristo se ha tardado tanto? Los textos, uno, que hablan de regreso inminente de Cristo, no dicen que nosotros, no menciona cuánto había que esperar. Jesús no dijo: mira, ustedes esperen un poquito, ustedes van a esperar mucho. Jesús nunca habló sobre eso. Los textos proféticos son dados sin una definición de tiempo en el evento. No se habló de tiempo. Y Dios tiene una perspectiva del tiempo totalmente diferente a la nuestra. Bien dice de una forma metafórica de que un día para Dios, esto no es literal, es como 1000 años, es como 1000 años, un día, gracias, para Dios. Es decir, el tiempo para Dios es totalmente diferente al nuestro. Ahora, versículos que predicen las señales que tienen que ocurrir antes del retorno de Cristo, y son los que algunos piensan que es la razón por la cual Cristo todavía no ha venido, porque estas cosas todavía se tienen que cumplir. Uno,
Mateo 24, 44 dice la predicación del evangelio en todas las naciones y entonces será el fin. 2, la gran tribulación. Después de aquella gran tribulación, entonces vendrá el fin. Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. 3, los falsos maestros mostrando grandes señales y prodigios y luego será el fin. Lo vemos en Marcos capítulo 13 y en Mateo también. Ahora, gente entiende, o personas y algunos estudiosos creen que estas señales tienen que ocurrir antes del regreso de Cristo. Ya vimos los eventos que algunos entienden que deben ocurrir antes de la venida de Cristo. Ahora, algunos entienden y predicen que estas señales tienen que ocurrir antes del regreso del Señor. Dice que se darán señales en los cielos. Mateo 24, Marcos 13 y Lucas. Y la venida del hombre de pecado, que lo vemos en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 10, Apocalipsis 13 y 1 de Juan 2, 18, que son los 3 lugares que se habla del hombre de pecado, como el anticristo. Entonces, algunos entienden que estas cosas deben ocurrir y estas señales deben ocurrir para la venida de Cristo. Ahora, ¿puede realmente entonces Cristo venir en cualquier momento? O de acuerdo a estos pasajes que acabamos de leer, Cristo no puede todavía venir. Porque aparentemente para algunos entienden que estas señales no han ocurrido todavía. Y muchos cristianos indican que no necesariamente es cierto que Cristo puede venir en cualquier momento, porque estas señales y eventos que acabamos de ver no se han dado aún. Déjame terminarlo porque se me va el hilo y después puede ser que te conteste. ¿Está bien? ¿Cómo podemos solucionar este dilema? 1, que Cristo no puede venir en este momento. Bueno, si es así, ya muchas de las señales no se han cumplido y no es imposible conocer el tiempo que se tardan en cumplir. Esta solución parece anular la fuerza de los pasajes en donde Cristo nos manda a velar para no ser tomados por sorpresa. Entonces, la solución 1 es, ya estas señales y muchas de ellas, si es así, no se han cumplido, pero no significa que es imposible que se hayan cumplido. Entonces, puede ser que algunas de ellas ya se cumplieron. Y se predicara el evangelio por todas las naciones, eso puede ocurrir en un segundo y el último misionero esté predicando hoy mismo a la última tribu. Eso no lo sabe nadie. Así que no podemos tomar eso como válido. Cristo puede venir en cualquier momento y una manera de ver esto es decir que Cristo viene en 2 eventos separados. Esto es lo que creen entonces los dispensacionalistas. Cristo viene en 2 eventos separados. El rapto secreto de los santos, donde primero viene por la iglesia y es una llegada pública luego de que las señales se cumplan, pero la llegada secreta, entre comillas, de Cristo no es fácilmente concluida de los pasajes que predicen el retorno de Cristo, porque todos los pasajes que hablan del retorno de Cristo, todos, en ninguna podemos ver un evento secreto. Todos los pasajes que vemos de la venida de Cristo, todos son públicos. Todo ojo le verá, todos sabrán que Cristo vino. No hay ningún pasaje que hable acerca de secreto. Ah, pastor, pero está la parábola del ladrón en la noche. Si es una parábola. Y la parábola del ladrón en la noche, no es que el ladrón en la noche necesariamente venga en secreto, es que puede venir cuando no lo esperas. Ese es el punto de la parábola, que estemos siempre pendientes, alerta, velando, porque puede ocurrir en cualquier momento. No tanto del secreto. Y esta solución que se habló de entonces separar las 2 venidas de Cristo es una solución muy reciente. Es algo que se dio en el año 1830 y no es parte de las vertientes históricas del cristianismo. Es decir, el dispensacionalismo clásico que cree en un evento secreto primero, donde primero se lleva a la iglesia y después entonces hay un segundo retorno visible, se dio
reciente. Es decir, en la historia de la iglesia nunca se creyó esto hasta el año 1830. Y ya vamos a ver las raíces de dónde proviene esta creencia. Otra manera de aceptar esto es decir que las señales ya se han cumplido y entonces Cristo puede venir en cualquier momento. Esta es la parte que creen los preteristas parciales. Los preteristas son los que creen que todas las profecías se cumplieron en el año 70 con la iglesia en el tiempo en que vino el juicio contra Israel. Y los preteristas parciales entienden que estos eventos que fueron predichos en Mateo 24, en Lucas, y que Marcos también habla de ellos, y en gran parte de Apocalipsis, ellos entienden que ya ocurrieron. Es decir, esas señales que habla en los cielos entienden que fueron señales simbólicas de juicio y ya ocurrieron. Esa es la interpretación en cuanto al preterismo, y el preterismo parcial entienden que Cristo también puede venir en cualquier momento porque estas señales ya se cumplieron. Ahora, hay una tercera opción y es clamar que aunque es improbable saber si Cristo puede venir en cualquier momento o no, sin embargo es posible que las señales ya estén cumplidas. Y se basa en que los eventos apocalípticos predichos, esta es la visión del amilenialismo, los eventos apocalípticos predichos se han repetido en menor o mayor escala a través de toda la iglesia. Es decir, la iglesia ha pasado momentos de persecución desde el día 1 donde comenzaron a predicar el evangelio. Los cristianos del primer siglo vivieron una gran tribulación. Ellos fueron quemados en postes, en estacas, fueron comidos por fieras salvajes en los circos romanos. Eso es una gran tribulación, hermano. Si usted me dice que esos cristianos no pasaron una gran tribulación, yo no quiero entonces pensar qué es lo que ellos vivieron. Y eso lo hemos visto a través de toda la historia de la iglesia, épocas donde los creyentes han pasado grandes tribulaciones y seguiremos pasando grandes tribulaciones a través de toda la iglesia. Y han pasado diferentes anticristos a través de toda la iglesia y vendrá un último anticristo. Por ejemplo, un anticristo en el tiempo de los cristianos del primer siglo fue Nerón. Él fue un anticristo donde mató a miles de cristianos o millones de cristianos por proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Hitler es un tipo de anticristo y a través de toda la historia se han levantado distintos anticristos. Incluso para el tiempo de la carta de Primera de Juan, habla de que ya el anticristo está entre vosotros. No era algo que ellos esperaban que viniera, era algo que ya estaba. Así que a través de toda la historia de la iglesia se han dado anticristos y se seguirán dando hasta que Cristo regrese por segunda vez. Y exceptúa la señal en el cielo, es decir, el amilenialismo cree que todas estas señales que hablan, falsos profetas, falsos anticristos, todas las señales que habla Mateo 24 se han cumplido a través de toda la historia de la iglesia, exceptuando la señal en el cielo justo previo a la venida del Señor. Eso todavía no ha ocurrido. Lo que dice Mateo 24 de que las señales que habla potentuosas en el cielo, esas señales todavía no se han dado porque esa se espera que es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la posición amilenial y en mi caso en particular entiendo que es la más cercana, inclinada a la Escritura en cuanto a lo que podemos ver y estudiar acerca del tema, y hay mucho que estudiar del tema. Y algunos interpretan predecir el cumplimiento apocalíptico encajando los eventos geopolíticos actuales en la profecía. Eso se conoce como escatología histórica, donde algunos toman de que ciertos personajes en la Escritura encajan en esto y ese tiene que ser entonces el anticristo. Yo no sé cuántos han escuchado gente que ha interpretado la Biblia o la escatología, particularmente donde dicen, si viviste para el tiempo de Kennedy,
de que Kennedy era el anticristo, porque cuando tú le deletreabas las letras de él, su apellido, su segundo apellido y su tercer apellido terminan con 6 letras, por lo tanto es el 666, él es el anticristo. Entonces, así mucha gente interpreta los eventos históricos como que ese personaje del anticristo encaja con todo lo que estamos viendo aquí, pero es necesario entender nuestro lugar actual en la historia de la redención para interpretar adecuadamente las profecías. Nosotros no podemos hacer eso con las escrituras. Verla como un periódico, pues mira, de acuerdo a lo que yo barajeo aquí, este debe ser el anticristo por esto, o este debe ser la fecha de la venida de Cristo por esto, no por lo otro. Pregúntate aquí, ahora sí, Beatriz, ¿te contesté lo que traíste? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí de este punto? De estos puntos que hablamos. Vamos a proseguir con otros puntos. Eso lo vamos a ver. Eso lo vamos a ver en el proceso. Vamos a ver entonces qué significa el milenio. El milenio se refiere a un periodo de 1000 años, que lo vimos, se encuentra solamente aquí. Apocalipsis 21 al 20. ¿Y qué versículo para que haya tantas escuelas de interpretaciones en cuanto al mismo? Vamos a ver qué es el milenio a grandes rasgos. ¿Qué es lo que dice la Escritura en Apocalipsis 20? Se caracteriza por lo siguiente. Ahí habla que Satanás es atado, el testimonio de las almas decapitadas, habla aquellos que participan de la primera resurrección y ahora reinan con Cristo. La segunda muerte no tendrá poder sobre ellos. Aquellos que no participaron de la primera resurrección no viven hasta que se acabe el milenio. Satanás será suelto por un breve periodo de tiempo y luego será echado en el lago de fuego, y el periodo de 1000 años terminará con una gran apostasía y rebelión a las naciones. Esto que puede sonar tan fácil, que es lo que vemos a simple vista en el texto, la rama de interpretación de ellas es lo que ha traído controversias y diferentes puntos de interpretación, que valga la redundancia. Ahora, cuando vemos Apocalipsis 20 y estudiamos acerca de lo que allí está establecido, si usted lo lee a simple vista, vamos a leer un poquito, alguien que me lo lea, vamos a ir un poquito sobre ello, para poderlo entender. Estamos hablando, lenguaje apocalíptico, es decir, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje de saque simbólico. Así que vamos a leer de acuerdo a lo que la simbología de ese texto dice. Alguien que lo pueda leer, por favor. Manalín. Ok, vamos a pararnos ahí. Un ángel con la llave del abismo y una cadena en la mano. Hermano, ¿usted entiende que esa cadena y esa llave que tiene es literal? ¿Usted entiende que ese ángel venía con una llave y una cadena literal? No, desde el inicio estamos hablando un lenguaje apocalíptico simbólico. Esa llave representa autoridad y esa cadena representa restricción. ¿Ok? Próximo. Ok, el dragón y la serpiente antigua. ¿Usted entiende que el dragón es un dragón y que la serpiente es una serpiente literal? No, y el mismo texto dice quién es el dragón y quién es la serpiente. ¿Quién está hablando en ese personaje simbólico de dragón y serpiente? Dice la misma escritura que es Satanás. ¿Ok? Simbolismo. Continúa. Ok. Y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró. ¿En dónde? ¿Ah? Y lo encerró. Está bien. 1, llave y cadena, no son literales. 2, dragón y serpiente, no son literales, está hablando de Satanás. 3, ahora en el mismo capítulo, en el mismo contexto, utiliza en lenguaje simbólico una cárcel
simbólica. ¿Usted piensa que esa cárcel es literal? Hermano, ¿usted piensa que a Satanás tú lo puedes meter en un retén de aquí de la tierra? No, esa cárcel habla de restricción. Y dice que lo puso en una cárcel por un periodo de ¿cuánto? Entonces, ¿por qué tomar? Ese es el punto de la interpretación. ¿Por qué tomar 1000 años en un contexto donde todo es simbólico y decir, pero estos 1000 años sí son literales? El dragón no, pero estos 1000 años sí son literales. ¿Ok? Entonces podemos ver que estos 1000 años, dentro de la escatología, estamos hablando dentro de la posición, mis lentes de cosmovisión teológica escatológico amilenial, que en la interpretación del contexto, dentro del género literario en el cual se encuentra, estamos hablando en un lenguaje simbólico en todo el capítulo. Prosigue. Ok, entonces hay una restricción. Y ahora vemos lo que significa la cárcel y la cadena. La cárcel y la cadena significan una restricción donde ya no les es permitido engañar más a las naciones como antes hacía. ¿Y por qué ya no les es permitido engañar a las naciones como antes hacía? Porque ahora tenemos el evangelio que antes no teníamos. Es decir, el evangelio fue lo que trajo la luz, fue la llave. Es lo mismo que le dio precisamente la llave para abrir la entrada al reino y la cadena para restringir a Satanás. A Jesús, cuando estuvo con Pedro, le dijo, cuando estuvo en la conversación con los discípulos, le dijo, les he dado las llaves del reino, para que todo lo que atéis en la tierra sea atado en los cielos. No, para que todo lo que estáis en la tierra esté atado en los cielos, y todo lo que desatéis sobre la tierra sea desatado en el cielo. ¿Qué está hablando de eso? En el contexto de Mateo capítulo 18, de la entrada, de los que entran a la iglesia y de los que salen, hablando también de la disciplina y la expulsión. La llave que te da entrada al reino es el evangelio. Y quien cierra eso es la iglesia. Así que estamos hablando de un contexto que el evangelio, cuando llega a las naciones, Satanás ya no lo puede engañar más. ¿Por qué? No quiere decir que Satanás ya no sigue engañando a las naciones, pero está limitado. Ya no lo puede hacer como antes lo hacía. Está atado de cierta forma. Volviendo otra vez, interpretamos la Biblia de acuerdo a lo que Jesús dijo. Cuando Jesús dice, si primeramente el hombre fuerte de la casa no fuere atado, no la podrá saquear. Recuerda, Jesús dijo esas palabras. Primeramente tiene que ser atado el hombre fuerte para después saquear la casa. Pues eso fue precisamente lo que hizo Cristo en la cruz. Cristo ató al hombre fuerte. El hombre fuerte se llama Satanás. Y Cristo entonces lo ata de manera que ahora el evangelio llega a las naciones y la gente salva de toda lengua, tribu y nación. ¿Todos son salvos? No, porque Satanás está atado, pero no quiere decir que Satanás no pueda seguir haciendo de las suyas. Pero está restringido por el poder del evangelio. Continúa. Ok, entonces en ese periodo de 1000 años, que no es literal, un periodo de 1000 años es un periodo X prolongado de tiempo, Satanás todavía va a ser en un momento dado soltado. Dios va a conceder en el propósito de él soberano que no entendemos que eso ocurra. ¿Con qué propósito? Sigue leyendo. Un día vamos a entrar en ese tema de lleno, pero ahí igualmente ve todo el simbolismo, marca, bestia, todo eso está hablando de un simbolismo específico. Pero él dice que está viendo las almas de los decapitados que ya estaban reinando en el reino de Dios, en lo que lo que Juan está viendo en el cielo. Y estos hombres fueron los que no se dejaron llevar por la filosofía de este mundo, ni se dejaron marcar por las ideologías de este mundo, que luego hablaremos de este significado, las manos en lo que es la pertenencia, lo que tú compras, lo que tú haces, y la mente en su frente, lo que tú piensas, lo que tú dices.
Es decir, esa es la marca de todos los que no están en Cristo, están marcados por nosotros en un momento dado teníamos la marca de la bestia. Es decir, nosotros teníamos pensamientos en contra del Evangelio y lo que hacíamos, lo hacíamos en contra del Evangelio. Éramos por naturaleza hijos de Satanás, es lo que dice la Escritura. Éramos por naturaleza hijos de ira. Ahora tenemos la marca, el sello del Espíritu Santo que está en nuestra frente. Dice la Escritura también en Apocalipsis que lo tenemos en nuestra frente. Es decir, nuestro pensamiento está dirigido por la mente de Cristo. Ahora tenemos la mente del Señor. Así que eso lo que podemos ver en todo este capítulo, está viendo las almas de los que vivieron por el Señor y murieron por el Señor, y Él lo está viendo. Juan está viendo eso que está ocurriendo allí. Ya están reinando con Cristo. Próximo. Ok, bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección. La pregunta es, pastor, ¿cuál es esa primera resurrección? Cuando nosotros estábamos, dice la Escritura, muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, esa es nuestra primera resurrección. Nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida. Ahora pertenecemos al reino del Señor. Ahora, habla de una segunda resurrección. ¿Y cuándo ocurre esa segunda resurrección? Exactamente. La segunda muerte no tiene potestad sobre los que tuvieron la primera resurrección. Porque si tú vives, es decir, si tú naces 2 veces en la tierra, morirás solamente una vez. Pero si tú naces solamente una vez, es decir, tu nacimiento físico sobre la tierra, morirás 2 veces. Si tú naces de nuevo, tú naciste de tu mamá y tú naces de nuevo en Cristo, tienes una sola muerte. La muerte de este cuerpo físico, pero no tendrás la muerte segunda, porque tienes vida eterna en Cristo. Pero si solamente tú naces aquí, tú tendrás la primera muerte, que es la muerte de aquí de la tierra, este cuerpo físico, y la segunda muerte será tu condenación eterna. La muerte eterna, es decir, la condenación eterna. ¿Okay? ¿Qué más dice? Quítale la batería hablando. Ok. Ok, aquí todas estas tierras que utiliza son las mismas que utilizan Ezequiel y las mismas que hablaron los profetas. Esto no es como, allí se dio una guerra y por eso es que utiliza ese nombre. Gog y Magog fue un lugar donde se dio una guerra en el Antiguo Testamento. Y eso es lo que hace todo Apocalipsis. Él toma simbologías de cosas que ocurrieron en el Antiguo Testamento, medidas de cosas que ya existen. La ciudad celestial está hablando de las mismas medidas del proceso del templo y del tabernáculo. Es decir, no es que estamos hablando de lugares literales. Que va a ser en Gog y Magog. Es que va a medir tanto la Nueva Jerusalén. No, está dando medidas que ya establecidas en algo que sucedió en el Antiguo Testamento y él la está tomando. Lo que sí está diciendo ahí que vendrá un tiempo donde será soltado y donde habrá persecución, y ese periodo de tiempo, al final de los tiempos, Dios, no sabemos cuándo, no sabemos si en algún momento dado ya ha empezado, no sabemos si en algún momento dado va a ocurrir, no sabemos si estamos en medio de ello. Esto Dios lo va a permitir en su soberanía. Lo ha permitido a través de toda la historia de la iglesia, a través de, por ejemplo, como vimos en el primer siglo, a través
de la Edad Media, y lo vemos también en el tiempo reciente con Hitler, y lo estaremos viendo lo seguimos viendo a través de la China comunista, de la Rusia comunista, estos periodos de persecución a través de la historia. Ok, eso es a grandes rasgos para entender lo que es el milenio. Ahora, existen 3 puntos de vista con respecto al milenio y el retorno de Cristo. Uno, el que yo les dije, es la interpretación amilenial. Es la interpretación en la cual entiendo que se encuentra más cerca y apegada a las Escrituras. La premilenial cree que el retorno de Cristo sucede antes del milenio. Es decir, Cristo regresa antes de que comience un milenio que los premileniales creen que será un milenio literal en Israel por 1000 años. Cristo reinando en Israel por 1000 años, literales. ¿De dónde lo sacaron? De ese mismo contexto simbólico. Ellos toman que esa parte donde dice 1000 años sí es literal. ¿Okay? Postmilenial es el retorno de Cristo, sucede después del milenio. Los postmileniales creen, y que lo estaremos viendo con más detalle, que Cristo, cuando la Biblia dice en 1 Corintios que pondrá todos los enemigos debajo de sus pies, y el último de los enemigos es la muerte, y luego se le entregará el reino y el poder al Padre, para que Cristo sea el todo y en todos, pues los postmileniales entienden que ese versículo es que a través de la historia de la iglesia, yo quisiera que el postmilenialismo fuera verdad. Es decir, de todas las escuelas escatológicas, la que yo dijera, la que yo quisiera que fuera realidad, yo quisiera ser postmilenial. Es decir, yo quisiera que lo que creen los postmileniales realmente se dé. Porque ellos creen, y no creo no soy postmilenial porque veo que en la Escritura no es lo que dice, pero lo que creen, yo quisiera que eso fuera verdad. Es más, si me dice, pastor, ¿cuál de las escatologías usted quisiera que se cumpliera? La postmilenial. ¿Por qué? Porque la postmilenial cree que el mundo, cada vez el cristianismo va a ir avanzando y se va a ir posicionando en todas las esferas del mundo. El gobierno, los reyes, cada vez se va a ir cristianizando, y cuando Cristo reine, ellos creen que ese periodo será un periodo de 1000 años no literales, pero Cristo reinando sobre la tierra, entonces Jesús va a regresar cuando todas las naciones ya sean de Él, y entonces Cristo regresa por su iglesia. Yo quisiera que eso fuera verdad. Yo ver a las naciones viniendo a los pies de Cristo, y donde el evangelio cada vez esté abarcando más y más y más, y reinen todas las naciones. Esa es como la escatología ideal. Pero no es lo que nosotros vemos en la Escritura. Es decir, nosotros vemos que cada vez que en los últimos tiempos dice que serán como en los días de Noé. Entonces no vemos como que en los últimos tiempos, cuando Jesús habla de ello, y cuando Juan habla de ellos en Apocalipsis, no vemos que son tiempos en los cuales el mundo está reinando el cristianismo. Eso no es lo que estamos viendo ahí. Dios quiere y los postmileniales tengan la razón. Y el mundo entero venga a los pies de Cristo, y entonces Cristo venga por segunda vez a reinar por siempre en su reinado eterno. Eso es postmilenialismo. Y el postmilenialismo, me voy a adelantar, pero para que tengan una idea, se hizo muy, muy famoso en el tiempo de la persecución, donde en Inglaterra a los creyentes se les impedía predicar el evangelio de forma libre, y ellos vinieron aquí en busca de libertad religiosa, que es los conocidos como los peregrinos. Llegaron aquí a Estados Unidos, y comenzaron a afirmar su fe en un mundo donde la nación americana comenzó a establecerse dentro del cristianismo y con bases cristianas. Cuando ellos vieron eso, ellos dijeron, pues definitivamente esto va a pasar. La nación americana y todas las naciones, cada vez el cristianismo va a prevalecer y vamos a conquistar a las naciones. Y Cristo va a regresar por segunda vez. Ahí se hizo muy famoso el postmilenialismo. Y es muy probable, como yo le digo a algunas personas, que si yo hubiese vivido para el tiempo que vivieron los puritanos, probablemente yo hubiese sido postmilenial. Porque estaba viendo como, wow, este avance es real. El reino de Dios está avanzando en el mundo entero. Entonces, hay que ver también el contexto histórico en el cual ellos creyeron
y creen esta postura. Todos los presbiterianos son posmileniales. Todos los presbiterianos son posmileniales. La mayoría, casi el 90% de los puritanos son posmileniales. Escriben desde la escatología lentes amileniales. Posmileniales. Y cuarto, el amilenialismo es el periodo del milenio. No está limitado, ese periodo del milenio, y le hablé un poco más, fuimos al capítulo 20 y lo vimos un poco más con detalle. El periodo del milenio no está limitado a 1000 años cronológicos. No estamos hablando, el posmilenial tampoco. El posmilenial no cree que los 1000 años sean cronológicos, literales. Y ocurre entre la primera y la segunda venida de Cristo a la tierra, la era de la iglesia. Entre la primera y la segunda venida, ese es el periodo del milenio. Eso lo creen tanto posmileniales como amileniales. El chilianismo, este también es una posición, es la palabra despectiva utilizada por los reformadores para aquellos que creían en un periodo literal, no simbólico, de 1000 años. Se llamaban chilianos crasos, aquellos que decían que los judíos étnicos, Israel terrenal, iban a reinar con Cristo durante 1000 años. Y esa es una interpretación más popular, como dije, dentro de la novela evangélica, literalmente es una novela llamada Left Behind, Dejados Atrás, donde está un hombre manejando y de momento hasta la ropa se ve dobladita en el carro porque Cristo se lo llevó en un rapto secreto. Eso los reformadores le llamaban chilianismo por el que lo inventa. Son las 8, les voy a dar unos minutitos más pequeños. En el protestantismo histórico, este evento ocurre en la segunda venida. Vamos a hablar sobre el rapto. Ya vimos un poco del milenio, vamos a hablar ahora sobre el rapto. En el protestantismo histórico, este evento ocurre en la segunda venida de Cristo. Es decir, en la historia de la iglesia, los que creen en la historia, los que creyeron en la historia de la iglesia por los pasados casi 1500 años, luego de la gran tribulación somos arrebatados en las nubes, nos unimos a Cristo y descendemos inmediatamente para el cierre final de la historia. Por lo tanto, los protestantes evangélicos, históricos, sean premilenarios, posmilenarios o amilenarios, son post-tribulacionistas, es decir, el rapto ocurre luego de la tribulación. Esta creencia de un rapto secreto antes de pasar por una tribulación es nueva, que lo inventa John Nelson Darby en el año 1860 aproximadamente. Cree que entonces la iglesia no va a pasar por una gran tribulación, sino que hay un rapto secreto, Dios se lo lleva y la iglesia pasa por un proceso, el mundo pasa por un proceso de gran tribulación, la iglesia es raptada. Yo me imagino que los cristianos del primer siglo, escuchando esta creencia relativamente nueva, dirían, ¿en serio tú crees eso? Nosotros pasamos por una tribulación, gran tribulación, nos comieron leones, morimos a filo de espada, los apóstoles creyendo esta doctrina, ¿no? Entonces usted me está diciendo que los cristianos del siglo XX creen que, o XIX, creen o creerán que los creyentes no pasarán por gran tribulación, sino que vendrá un rapto secreto y ellos no van a sufrir sobre la tierra. En Puerto Rico le decían, la linda. Nosotros sí, pero ellos no, porque ellos son especiales y Dios se los va a llevar. ¿Y sabe dónde viene el error de esto? Confundimos la gran tribulación con el día de la ira. Esas son dos cosas diferentes. La gran tribulación es el periodo de sufrimiento en manos de hombres perversos contra la iglesia. Y eso ha ocurrido a través de la historia y seguirá ocurriendo y habrá una última gran tribulación. El día de la ira es Dios viniendo con su furia y ocurre inmediatamente después de la segunda venida de Cristo. La ira de Dios vendrá sobre los hombres, este mundo arderá como estopa y Cristo entonces vendrá el juicio y el reinado eterno. Ahí está la confusión.
donde pensamos que los creyentes no van a pasar por la gran tribulación porque confundimos la gran tribulación con el día de la ira. Los creyentes no van a pasar por el día de la ira porque Cristo llevó la ira de Dios por nosotros y no la llevaremos nunca más. Y los creyentes sí pasarán, han pasado, están pasando y pasaremos por grandes tribulaciones en manos de personas en contra del Evangelio. Eso ha sido a través de toda la historia de la iglesia. Ahora, en el rapto dispensacionalismo, en el dispensacionalismo, el rapto, este evento ocurre cuando la iglesia es llevada al cielo secretamente antes de la gran tribulación. Un dispensacionalista cree que la iglesia es raptada antes de la gran tribulación. La segunda venida de Cristo es entonces un evento posterior, es decir, Cristo viene invisible, nadie lo sabe, es secreto, se lleva a la iglesia, luego viene un periodo de gran tribulación que dura 7 años y luego Cristo regresa otra vez de una forma visible para llevarse al pueblo que queda allí. Así que los dispensacionalistas son pretribulacionistas. Todo dispensacionalista es pretribulacionista, es decir, el rapto ocurre antes de la tribulación. Todos los dispensacionalistas creen eso. El preterismo entiende que las predicciones de Cristo en el Monte de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13, fueron cumplidas en la destrucción de Jerusalén en el año 70, y los preteristas totales son herejes. Es decir, el preterista total, quien cree que todas las profecías son cumplidas y aún la segunda venida de Cristo ya vino de forma física, no es doctrina ortodoxa. Preterista total no es doctrina ortodoxa. Ahora, los preteristas parciales argumentan que gran parte de las profecías se cumplieron en el año 70, no todas, gran parte de las profecías se cumplieron en el año 70, excepto la segunda venida de Cristo, la resurrección y el juicio. Y uno de los preteristas parciales es el doctor R.C. Sproul. Usted ha escuchado tal vez de él, es preterista parcial. ¿Okay? Todas las profecías se cumplieron en el año 70, excepto la venida de Cristo, el juicio y la resurrección de los muertos. Bueno, queda mucho material, son las 8:05. Vamos a ver si hay preguntas que le puedo contestar de aquí, o si no, le voy a decir, vamos a esperarlo a la próxima clase, que puede ser que lo pueda contestar. ¿Alguna pregunta? Voy a dejarlo hasta aquí, porque queda mucho. Por lo menos hoy pudimos ver a grandes rasgos la importancia de la escatología y el espíritu de la escatología. 2, lo que tienen en común los puntos en las escatologías, lo que no tenemos en común en las escuelas escatológicas, y pudimos ver un poco acerca de las diferencias acerca del milenio y algunos puntos en cuanto a lo que creen las diferentes escuelas escatológicas con respecto al milenio. Ya la semana que viene, y un poquito ahí, una ñapita de rapto, estaremos viendo con más detalle. Le dije que este va a ser de aproximadamente 3-4 clases de este tema. Preguntas de lo que vimos hoy, que tal vez todavía le quedó un poco de duda y podamos aclarar. Yo sé que la clase de escatología es una clase, como tú dices, milenialismo, chilianismo, es que posmilenialismo, ¿qué rayos es esto? Y como que podemos sentirnos como que muy abrumados luego de ver todo esto, pero no es importante que entendamos las distintas escuelas de interpretación para que no nos vendan cuentos chinos y para que podamos ver, hey, ¿tú crees esto? Pues yo sé a través de la historia de la iglesia y a través de las distintas escuelas teológicas que esta es tu posición en cuanto a esa parte de lo que es la escatología y poderlas distinguir y saber. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Okay? Así que lo que usted cree o lo que usted cree ahora mismo ya ha existido. No es algo, pero nadie me lo ha enseñado, pero pues es lo que tú creíste, lo leíste, lo viste en algún momento, lo interpretaste según la Biblia, y esta es la escuela de escatología donde tú te identificas. George. De arrebatamiento. Ahí es donde la iglesia, donde Cristo regresa y se lleva a su iglesia, que el arrebatamiento sí es bíblico, pero a veces lo traducen como rapto
y peor secreto, ¿no? Nosotros creemos en la segunda venida de Cristo. Y en mi caso en particular, yo no creo en un rapto secreto. Yo no veo en la Biblia un rapto secreto. Yo veo que Cristo regresa por su iglesia, inmediatamente viene el juicio de Dios bajo la ira en este mundo, el juicio final y el reinado eterno con Cristo. No creo una escatología muy complicada. Cristo regresa por segunda vez por su pueblo, visiblemente, todo ojo le verá y lo sabrá. Inmediatamente, luego de esa venida de Cristo, vienen los juicios sobre esta tierra. Será el juicio eterno y el reinado eterno con Cristo. Unos para condenación y otros para vida eterna. Eso es interesante. Yo creo que un buen ejemplo de eso es el sol. El mismo sol que yo veo es el que están viendo los chinos. Y el mismo sol que la luna que vemos es la misma. No hay diferencia. Es decir, todos están viendo ahora mismo el mismo en todas partes del mundo. Y si el creador de la luna y el sol hace capaz de que todo el mundo pueda ver la misma luna y el mismo sol, ¿cuánto más cuando el creador de este universo se revele en toda su potencia, se hará conocer en todas las naciones a la misma vez? Así que algunos dicen, pero es que por el uso del internet, ¿tú crees que Dios necesita internet para hacer eso? O por las redes sociales, imagínate, pues, un montón de personas. Luis no lo va a poder ver si ocurriera así, porque Luis no usa redes sociales, Luis González. Pues me lo va a perder entonces si ves por las redes, o por la... No. ¿Ah? Definitivamente que nuestro Dios es todopoderoso para que eso sea evidentemente visible. Hermana Elisa. Ok, te voy a resumir el punto. El dispensacionalismo divide la venida de Cristo en dos etapas. Yo no veo eso en la Biblia. Es decir, yo veo una sola venida de Cristo, viniendo por su pueblo y después el juicio. Ahora, esa venida de Cristo, el dispensacionalista la ve invisible. Es decir, no se va a ver. Es algo que nadie lo va a ver. Nosotros entendemos, como parte de lo que vemos en la Escritura, que cuando Cristo regrese, todo ojo le verá. Es decir, no es tal cosa como secreta. Entonces eso es lo que estamos definiendo ahora. La venida de Cristo no es secreta de acuerdo a la Escritura. Ahora, las escuelas dispensacionales, que vamos a ver la semana que viene, cómo dividen, por qué se llaman dispensacionales, cómo dividen los periodos en dispensaciones, creen que se divide en una invisible y otra visible. Dos venidas de Cristo. Bueno, sí, obviamente, claro, hay dos venidas de Cristo. La primera cuando vino visible, que ya vino a morir, y la segunda cuando viene. Pero no es esas dos que están hablando el dispensacionalista. ¿Cómo? Pues mira, como les dije, dentro de las distintas ramas escatológicas, esto puede variar. Si tú entiendes que eres de la rama pre-tribulacionista, entonces algunos piensan que vamos a ser raptados y entonces viene la gran tribulación. Lo que yo veo en la Biblia, y no puedo ver otra cosa, es que la iglesia, dice en Mateo 24, dice después de esta gran tribulación, primera de Tesalonicenses, después de esta gran tribulación, entonces vendrá el fin. La iglesia ha pasado, está pasando y pasará grandes tribulaciones. Así que yo no veo en la Escritura tal cosa como el pueblo de Dios siendo quitado para que la persecución de los hombres contra la iglesia no la reciban. Esa es una de las distintas. En cualquier momento. Es decir, el Señor puede venir en cualquier momento, porque el predicarse el evangelio en todas partes, eso puede ocurrir hoy mismo y no lo sabemos. Que las señales se puedan dar que hablan Mateo 24 nos han dado, eso puede ocurrir en un segundo cuando el Señor venga por segunda vez. Todas esas señales se dio. Que
ponle lo que sea, que falte o que entendamos que no se haya cumplido, eso se puede cumplir en un segundo. Así que el Señor puede regresar en cualquier momento. No está limitado a que falte algo. Incluso Pablo y todos los hombres de Dios vivían la vida esperando que Cristo venía para ese tiempo. Y yo creo que eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. Nosotros vivir como que Cristo viene hoy. Es decir, cuando tú vives entendiendo que Cristo puede venir en cualquier momento, tú no estás pendiente a especular sobre asuntos que puedan ocurrir o que puedan faltar. El punto es velad, porque Él puede venir en cualquier momento. Mi gran problema con algunos estudiosos de la escatología es que pierden más tiempo peleando en las cosas que no se pueden todavía descifrar a grandes rasgos y con claridad, que en prepararnos para que cuando ese día llegue, nosotros estemos listos. Tú puedes entender, no, pero es que esta es la escuela y que va a venir antes de la tribulación y va a venir después de la tribulación y pelear contra tu hermano e incluso hasta tener cierta amargura contra él. El punto es de que mi corazón y mi vida esté a la expectativa de su regreso y que yo pueda vivir a la luz de su regreso. Y que cuando Él venga, Él viene por una iglesia limpia, sin mancha, y yo quiero estar preparado por los méritos de Cristo para su regreso. Eso es lo más importante de la escatología. No cuándo, dónde y cómo, sino quién y dónde, sino quién nosotros estemos listos para ese día. Pero es bueno conocer todos estos puntos que vamos a estar viendo a través de estas próximas semanas. Claro, no abrir y cerrar de ojos. La primera venida así será. Secreto, sí. Pero claro, Cristo puede venir en cualquier momento y cuando menos lo esperemos. Cuando a veces menos lo podamos esperar, Cristo regresa. ¿Perdón? Eso no te lo contesta ni el más grande de los teólogos, ¿ok? Ese es Luis. Exacto. Dice que si los días no fueran acortados por causa de los escogidos, aún fueran engañados si fuera posible. Los días acortados, sí, a través de toda la historia de la iglesia. Es decir, los últimos tiempos comenzaron cuando Cristo se fue de la tierra. Desde ese tiempo comenzaron los últimos días. Por ejemplo, en los últimos días, cuando vemos en Hechos que el Espíritu Santo se ha derramado, ya ahí empezamos los últimos días. Desde el tiempo de la venida de Cristo. Eso ha ido a través de toda la historia de la iglesia. Y si el momento dado donde Dios por su gracia no nos sostiene como su pueblo, puede ser a través de lo que pasaron los creyentes del primer siglo o lo que pasemos nosotros si nos tocare el último round, si se puede llamar, de este mundo. Si Dios en su gracia no sostiene nuestra vida y aún no corta ese tiempo de tribulación, aún o de engaño, los mismos creyentes podrían caer. Lo que pasa es que si fuera posible, y no es posible, entonces Dios nos guarda y nos preserva. Pero lo que habla es de la intensidad. Ponle que pasó en el año 70 y ponle que ha pasado a través de la historia. Si en la intensidad de ese tiempo y lo que pasó allí, ese periodo hubiese proseguido, o la gente que estaba resistiendo esos embates hubiesen proseguido, si no fuera por el sostén del Señor, aún hubiese sido engañado por lo que estaban viendo y por lo que estaban viviendo a través de ese proceso. Y es el sostén y el cuidado de la gracia de Dios. Dios es quien guarda nuestras vidas en los días de tribulación. Por eso es lo mismo que dice Pablo. Esa breve tribulación momentánea. Dice, pero ¿cómo que breve? Bueno, es acortado, porque cuando tú miras esto
a la luz de toda la eternidad, esto es algo corto y esto es algo breve. Cuando tú miras los sufrimientos y el dolor y el engaño y la mentira a través de toda la eternidad, esto va a ser un tiempo corto y un tiempo breve que vamos a tener que soportar hasta que el Señor regrese. Nada, muy buen inicio para que tenga un nudo ahora mismo en su mente. Espero que no. Yo sé que después de esta clase, terminemos, yo sé que usted va a tener claro estos conceptos ya en su mente. ¿Ok? Oremos. Padre, gracias. Gracias por esta noche y gracias por esta clase de escatología. Y ayúdanos cada día, como hablábamos ahora, Señor, a tener un corazón anhelante del día de tu regreso, que podamos ver, comparar, estudiar las diferentes interpretaciones acerca de estos días, pero Señor, siempre anhelando cada día más parecernos a ti y anhelando cada día más, Señor, que en el momento de tu regreso nuestros corazones puedan estar, Señor, como aquellas vírgenes esperando por su esposo, con el aceite listo, Señor, con un espíritu anhelante, como lo describe Apocalipsis, al final y en el cierre de ese libro. Termina diciendo, Señor, el espíritu y la novia dicen ven. El espíritu de tu iglesia, el espíritu de Cristo morando en nosotros, dicen Maranata, ven Señor Jesús. Y que ese sea, Señor, nuestro deseo cada día. Señor, que cuando estemos atravesando tribulaciones y nos toque, si fuera necesario, morir como murieron nuestros hermanos en el pasado, decapitados, Señor, por el nombre y el testimonio de Cristo, tú nos darás la fuerza para así hacerlo, Señor. Y de la misma forma que ninguno de ellos eran superhombres capacitados para hacerlo, no lo somos tampoco nosotros. Somos, Señor, hombres débiles que tenemos tu espíritu y que sabemos, Señor, que si llegara un momento dado donde tengamos que pasar por una tribulación fuerte por causa de tu nombre y de tu evangelio, Señor, tú nos investirás con el poder de tu Espíritu Santo para poder decir junto con Esteban, en el momento donde estaba siendo apedreado, verte a ti en tu trono exaltado, a la diestra del Padre, parado, Señor, levantando a tus hijos y haciéndonos ver, Señor, las glorias futuras en medio del sufrimiento, como lo hiciste, Señor, con uno de los hombres que más ha sufrido por causa de tu evangelio, es el apóstol Pablo. Lo llevaste al tercer cielo y le mostraste cosas, Señor, que le eran infalibles, que él no podía decir, no podía describir, no las podía ni siquiera decir por sus palabras en términos humanos, Señor, para que eso que estaba él viendo lo sostuviera en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación, en los momentos, Señor, de tortura, en los momentos de persecución. Vio cosas, Señor, que nosotros tal vez no hemos visto, pero confiamos en el poder suficiente del Dios que los sostuvo a ellos, el Dios que sostuvo, Señor, a los hombres en el horno de fuego y que estuvo con ellos en medio de ellos. El Dios, Señor, que sostuvo a Daniel en medio del foso de los leones, es el mismo Dios que estará con nosotros hasta el día de nuestra muerte, aun si tuviéramos que pasar por momentos de tribulación. Padre, gracias por tu fidelidad y gracias porque aún nosotros siendo infieles, tú continúas siendo fiel. Aún nosotros siendo temerosos, tú continúas llenando de poder a tu iglesia para soportar hasta el fin del mundo los embates del infierno. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén.